Bueno, empezamos com mais uma charla, um conversatório de Esperando a Godot, hoje com a dramaturga, diretora, trabalha como atriz também, Maria Adelaida Palacios, Como actriz también y docente. docente, gestiona algum projeto também, porque estamos todos gestionando. También se hace de todo, se intenta. Dramaturga, docente, diretora, atriz, gestora de teatro, investigadora, porque é o projeto Cicatrizar, Maria Adelaida Palácio, desde Bogotá, Colômbia. Maria Adelaida, muitíssimas graças por tua participação e por aceitar nossa invitação. No, a ti, Clever, gracias por invitarme a este espacio, este maravilloso espacio que nada, que nos permite conocer dramaturgos, dramaturgas, conocer nuevas formas de crear. A ideia é podermos ocupar, hablamos das mulheres ocupar a cena, não ocupar esse lugar dentro do teatro, que estamos tentando ocupar o lugar da internet com o teatro, não? A ver se conseguimos. Se está logrando, pero está linda esa analogía. ¿No? Como se conseguimos. Abre los espacios. ¿No? Exatamente, não? Maria Adelaida, uma pergunta, creio que é uma pergunta um pouco repetitiva, mas que é muito pertinente, porque tu tem uma carreira muito extensa e muito ampla dentro das artes cênicas, e curioso porque a tua geração de dramaturga, me gusta utilizar a palavra mulher de teatro, não? Como existe um homem de teatro, me gusta a palavra mulheres dentro do teatro, não? Que investiga, que é docente, que é dramaturga, que é diretora, é atriz, que esse perfil que o Dubat chama de dramaturgista, não? Que toca muitas teclas dentro do teatro. Então, me pergunta quem ha sido Maria Adelaida Palacios dentro deste período tão largo que estamos vivendo, que é a pandemia. Quem ha sido? Como ha sobrevivido como pessoa de teatro, como profissional de teatro? Pues yo debo como comenzar diciendo que igual como persona de teatro también disfruto mucho el espacio de la casa, ¿sí? Porque soy escritora, entonces ese espacio en soledad y ese espacio de creación de textos, de historias, pues requiere precisamente de estar con uno, ¿no? Entonces cuando la pandemia pues inicia, yo debo realmente admitir que fue placentero el inicio, a pesar de todas las preocupaciones que habían alrededor. Para mí fue muy placentero poder estar en casa, poder decantar un texto con más tiempo. Mis tiempos de creación no son muy acelerados. Realmente soy bastante lenta, ¿sí? De buena manera, ¿no? Voy como hirviendo las ideas. Con la docencia aprendí a querer eso de mí. Porque antes, claro, quería entrar como con el ritmo de otros y descubrí que tenía un propio ritmo y que debía antes ir con él. Entonces la pandemia me permite eso, además en ese tiempo también, pues las clases que dictaba en la universidad pasaron a la virtualidad. Eso también obligó a replantearse pues el desarrollo de la clase, ¿no? Una apertura a nuevos lenguajes con los que también debo decir que me sentí tranquila. Yo realmente aprendo escritura es a través del guión cinematográfico, estudio guión cinematográfico. Entonces también fue un lindo espacio para explorar. Pero sobre todo creo que para encontrar el propio ritmo, ¿no? De trabajo, que a mí me parece eso vital, ese autoconocimiento de tu propio ritmo de creación, ¿sí? Que en cada uno funciona de maneras tan diferentes. É interessante porque havia alguns dramaturgos que passaram por aqui. Recordo Maruja Bustamante, por exemplo, que é uma grande dramaturga de Buenos Aires, que dizia que ela não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo criar, não? Em câmbio, Javier Daut
a pandemia provocou que Dalt revisitasse as obras de Borges, não? Que cada um ha reacionado de uma maneira. Tu és uma criadora que vem de um lugar com uma potência muito importante do teatro, por exemplo, pensando no teatro de Colômbia, de Bogotá, penso em ao teatro do Presságio e penso em ao teatro La Candelária. Também Santos Sinisterra ha estado muitos anos vivendo em Colômbia e fundou um teatro, creio que em Cádiz, se não estou equivocado, por onde passou Diego Fernando Montoya também, esse teatro. Está numa cidade cosmopolita, onde tem um teatro tão potente, influenciou de alguma maneira, influenciou em tu decisão, ou foi determinante para tu trabalhar com teatro? Não? ¿Vivir en Bogotá? ¿Te Sim. refieres a eso? Sim, não, Yo da no estoy... influência desses teatros tão importante de Colômbia, Presságio, Candelaria. Sí, bueno, Sanchís, hay algo, yo realmente no soy de Bogotá, soy de Medellín. Estuve en la Universidad de Antioquia y Sanchís, tiene una relación muy estrecha con la Universidad de Antioquia. Yo conozco a Sanchís estando en tercer semestre de mi carrera de arte dramático y fui una de las actrices invitadas a una clase maestra de él y jamás la voy a olvidar, jamás voy a olvidar lo que sentí en el escenario con la dirección de Sanchís. Hostia, qué suerte. Realizamos, pero esto fue 2 horas, ¿no? Realizamos uno de los protocolos que él hace, de A camina hacia B, ¿sí? Y luego C se levanta. Y supongamos que era un poco como eso. Y luego empezaba a hacernos nuevas indicaciones, y lo recuerdo mucho esa clase maestra, recuerdo sobre todo haberme sentido en presente en el escenario, ¿sí? Y sobre todo también sucede que mis maestros de la universidad tomaron muchos talleres con él, tanto de dramaturgia como de dirección, entonces creo que tengo muchas influencias allá. Con la Candelaria sucede algo muy particular y yo creo que todos los artistas colombianos, todas las artistas colombianas estamos parados sobre los hombros de Santiago García y sobre el teatro La Candelaria. Robándome un poco la frase de Dan Bogart, que siempre dice que es muy importante saber sobre qué hombros estás parados. Exactamente. ¿No? Es súper importante saber, bueno, qué es lo que te sostiene, ¿sí? Yo creo que los artistas colombianos nos sostiene el teatro de La Candelaria, nos sostiene el trabajo de investigación, el trabajo de creación colectiva, de ejecución, de creación de puestas en escena, de laboratorio, y sobre todo porque ese grupo, ¿sí? Ha replicado lo que ellos encontraron en otras y otros artistas y otros. Entonces, cada maestro también tiene un poco de ellos, ¿no? Tiene un poco de Santiago. El año pasado tuve la oportunidad, que fue una oportunidad preciosa, cosas que me regaló la pandemia, es que la pandemia se vivió yo creo que de muchas maneras. Tuve la oportunidad de dirigir un radioteatro para el Teatro Colón acá en Bogotá y los textos ya estaban elegidos. Es decir, los eligió el comité del Teatro Colón y decidieron invitar a 3 directoras mujeres y estuve yo ahí, junto a Marta Márquez y a Carolina Mejía. Y el texto que me tocó fue un texto de Santiago García. Entonces, el único texto que escribió Santiago García, él solo, que se montó en creación colectiva, y entonces inició una investigación y pues definitivamente era un hombre maravilloso. Maravilloso y sobre todo por esa pregunta constante, sobre todo por esa revisión constante, no solo del entorno, sino también del mismo. Y este texto estaba escrito en claves muy personales. Hay una mezcla entre la ficción y la realidad. Es muy lindo porque leí una entrevista, que le hicieron a él. Y por ahí está
el libro, y en la entrevista decía algo así como: este texto no es para ser leído. Y yo lo iba a montar en radioteatro. Y entonces yo, como que le decía a los actores que vamos a porque realmente, claro, lo lees y lo debes leer varias veces, porque claro, es un texto que no tiene muchísimas acotaciones, que cambian los personajes todo el tiempo, o sea, y es maravilloso. Yo realmente creo que sí, que estamos parados sobre los hombros de la Candelaria. Estamos, y lo hablo con compañeras y compañeros, y creo que es un sentir de, pues, de nosotros, los artistas de acá. Uma coisa que eu observo também no teatro de Bogotá, de Colômbia especificamente, a presença de muitas mulheres. Penso mais em tua generação. Como um pouco o teatro argentino, não? Que atualmente temos uma presença muito importante, porque muitas vezes estávamos comentando antes de começarmos a gravar, sobre que há muitas mulheres fazendo teatro, como dramaturga, como diretora, como passa em cine, mas não estão ocupando os lugares de visibilidade. E as dramaturgas, especialmente, creio que o dramaturgo, em geral, sempre ha estado detrás, não? E, segundo os anos, passou a ser uma presença muito constante, muito presente dentro nos médios. E Colômbia, creio que como a Argentina é não sei que talvez México, um dos poucos países onde se vê esta visibilidade de dramaturgas, ¿no? ¿Por qué eso se da? Sí, pues, yo tengo la misma pregunta. Pues hay cosas allí también que creo pues, que todavía puede ser más, siempre podrá ser más, ¿sí? Uh-huh. Hay algo que a mí particularmente me sucede. Yo lo voy a contar muy resumidamente. Cuando estudié la carrera de artes escénicas, mi grupo era solo de mujeres. Éramos 6 mujeres en mi semestre, ¿no? En mi grupo. Y en toda la carrera también habían muchas mujeres, ¿sí? Cuando ya pues entro a la vida profesional, para mí sí es evidente que es más alta la presencia masculina y que las mujeres estamos abriendo un espacio que también siento que tiene que ver un poco con, no quiero decir ni personalidad, ni carácter, ni con el género, pero sí tiene que ver con un modo, ¿no? Con un ritmo, que iniciamos esta conversación sobre el ritmo, ¿no? Con una necesidad también de construir otras narrativas, por ejemplo, ¿sí? Las predominantes, y que eso no se hace forzado, ¿sí? Eso también es abrir, ahorita también hicimos la idea de abrir el espacio, ¿no? Ahora dictando clases sucede igual. Yo dicto una clase de dramaturgia. Y en la clase de dramaturgias tengo 20 estudiantes y de los 20, 18 son mujeres, ¿sí? Y esto me ha sucedido cada semestre. Incluso hay estudiantes que vuelven y repiten la materia y definitivamente yo que estoy tanto en ese ejercicio de contemplar y de observar cuál es el fenómeno que ocurre con esto, no solo en la dramaturgia, sino en todas las áreas, me doy cuenta que realmente tenemos otro ritmo, algunas, no todas, pero estamos abriendo espacio y ese abrir espacio pues requiere unas cosas. También creo que pienso pues, que ha sucedido que hay otras mujeres que nos abrieron el camino hace rato, ¿sí? En Colombia, desde Carolina Vivas, que tiene un taller que se llama La Huerta de Dramaturgia, en el cual muchos y muchas dramaturgas hemos asistido durante mucho tiempo. Patricia Ariza, ¿sí? Tania Cárdenas, perdón. Se me podrían estar olvidando aquí un montón de personas, pero la... Catalina Botero. Claro, está Catalina Botero, está Ela Becerra, por ejemplo, que se inicia en la dirección hace ya unos 5 o 6 años y también está abriendo el espacio. Marta Márquez también con su dramaturgia, que es fantástica, en otro ritmo, en una velocidad deliciosa. Sirley Martínez,
en Colombia hay una gran cantidad Claudia Tobo, que está en México. Claudia Tobo, que está en México, que estaba en España, ¿verdad? 20 años aquí. Llevaba 20 años, claro, mira el cambio ahí, seguramente lo produce la pandemia. Entonces también creo que, y también hace poco Carolina Vías me dijo algo, yo monté una obra el año pasado y, y claro, yo vivo analizando cuál es el fenómeno que sucede en la creación, ¿no? Me encanta el tema, no me pregunten por qué, pero me encanta entender. Y le dije a Carolina, uff, la dirección va toda, ¿no? Esto es como de estar. Y Carolina Vías me regala esta frase y me dice que, pues que claro, que la escritura tiene esta suavidad femenina y que de alguna manera la dirección se impone más, ¿no? En la dirección se toman decisiones. Mm, yo siento que la escritura es un espacio de creación y no solo para mujeres, pero es un espacio de creación para encontrarse, ¿sí? Si no puedes montar obra, pues puedes escribir un rato y no pasa nada. Me quedo pensando um pouco sobre o tema do cruzes de disciplina, porque comentava antes sobre trajetória e tocar tantas teclas, ser uma investigadora, uma docente, se isso beneficia por ser mulher também, porque mulher tem essa capacidade de investigar em muitos sítios, buscar em muitas, navegar em muitas fontes, em muitos lugares. Talvez vosotros conseguiram, talvez conseguiram imponer-se dentro da dramaturgia, dentro do teatro, por ter essa facilidade de trabalhar com cruzes de disciplina, isso está, ou de imponer esse cruce de disciplina, de disciplinas? Sabes que no sé si sea por el cruce de disciplina, porque es que yo siento, por ejemplo, el cruce de disciplinas, yo siento que es una necesidad. Es algo que se presenta como un obstáculo al inicio y es, claro, tienes que mover tu texto, entonces lo vas a gestionar, ¿no? Y bueno, lo quieres dirigir y para dirigir tienes que gestionar un apoyo, un recurso, o sea, que todo va apareciendo según las necesidades que el proyecto necesite y convoque. Mm, yo, yo realmente creo que que es un espacio, hace poco estaba leyendo y no recuerdo en dónde, y no sé si sea cierto, pero que las mujeres somos grandes lectoras, que También, somos las ese es mayores otro tema. compradoras de libros. De Yo no tengo libro. ni idea de si eso sea verdad. Sí, De verdad, no sí, sé sí, sí. quién hizo este estudio, no tengo ni idea, pero sí me quedó sonando mucho porque realmente yo sí veo una necesidad y veo sobre todo en mis estudiantes mujeres, las que toman la decisión de escribir, una claridad en ello, que no, ellas ni siquiera saben que están tan claras. Yo cuando las veo digo, va para allá. Sí, pero veo que encuentran en la palabra, en la escritura, la manera de expresarse. O sea, es como un encuentro con, su, con su pulsión realmente creativa. Y podría realmente, pues, creer que también tiene que ver con un tema del ritmo. Claro. No lo sé, Tempo. yo sobre esto también voy como lanzando globos al aire. Y sobre esto de gestionar y de cruzar disciplinas, siempre creo que es una necesidad hermosa, que nos llegue de manera hermosa porque pues nos hace finalmente hacer todo el tiempo. Antes de perguntar sobre o dramaturgia do autor, seguindo um pouco a conexão que tu está colocando, está bajo el paraguas de la Candelaria de Santiago García, tenías toda esta, porque, bueno, tú has sido privilegiada de ter esse contato com o Santos Sinisterra dentro da universidade, é um luxo, não? Isso de alguma maneira te provocou, impulsou que tu talvez a se aventurar na criação de um espaço de uma companhia como a Fundação La Maldita Vanidade, de alguma maneira? De alguna manera pues es el deseo, ¿no? El deseo de hacer teatro. La Universidad de Antioquia, la carrera de la Universidad de Antioquia es una carrera que tiene un pensum en donde hay materias que apuntan a muchas direcciones, ¿sí? Que no solamente es la interpretación.
mm, que nos hace pensar mucho como creadores, más allá de actores o escritores o directores, sino como creadores, ¿sí? Entonces creo que sí es algo que ocurre continuamente y es que los que egresamos de allí salimos con la necesidad de armar grupo, ¿sí? Que acá igual muchas universidades están en esa misma dinámica. El director de La Maldita Vanidad, que es Jorge Hugo, estudiamos en la misma universidad, no juntos, en el mismo semestre, él salió antes que yo. Y cuando nos reencontramos en Bogotá, él está ya estaba empezando con esa pulsión de dirigir y pues hicimos una dupla en estos inicios, ¿no? Y bueno, hagamos algo. Y empezamos con una obra, intentamos montar Medea, mmm, escrita por un compañero nuestro, una versión escrita por un compañero nuestro de la universidad, falló. La obra no se montó, terminó en un filminuto que presentamos en una convocatoria, bueno, acá de un evento acá que se llama Imaginatón. Y luego iniciamos otro proyecto y finalmente llegó el autor intelectual, en donde llegaron otros grandes amigos, ¿no? Donde incluso los que ya estaban en ese anterior proyecto, o sea, llegó y eso se construyó un grupo de 7, todos con el deseo de hacer teatro. Para mí, la creación de La Maldita Vanidad, el inicio de La Maldita Vanidad, tiene que ver mucho con el deseo, con ese deseo juvenil de querer estar en el escenario, de hacer teatro como fuera, ¿sí? La historia de por qué aparece no convencional, pues porque empezamos con teatro no convencional, también es un obstáculo que se presenta, ¿no? Sí, la obra de la casa, que la gente veía a través de una ventana, pues realmente aparece por necesidad, no teníamos casa de teatro, nos acercamos a varias, tocamos la puerta y nos dijeron, quizás no. Y un día en un ensayo, mirando la obra desde afuera, esto acá se puede hacer, hagámoslo acá, listo, ¿cuántas personas caben? 25, bueno, ¿quién pone para la silla? Y todo empezó, fue realmente un ejercicio y un proceso que se fue abriendo camino por el deseo, ¿no? Yo también creo mucho en ese sentimiento, en esa sensación, el desear, ¿no? Lo que realmente abre, todo lo que logra abrir si el deseo es claro de lo que quieres hacer. O, tu como criadora, como atriz, como dramaturga, como docente, como definiria, como é para ti o teatro de autor, como que diferencia o teatro de autor, de ator, dentro, e o teatro de diretor? Wow, ¿cómo definiría cada uno el teatro? El Sim, teatro del autor, del escritor, del actor sim, porque y como comentava del... antes, todos esses dramaturgos e diretores de uma determinada geração, a partir de Javier Daut, toda essa para cá, são todos multidisciplinares. Ujú. Multidisciplinares, são atores, diretores, dramaturgos, são docentes, são gestores. Então, eu penso, esses são os melhores para definir essa questão, Pero es que que é um problema. todo se va. Mira, yo le tenía tanto miedo a la docencia, cuando salí de la universidad le tenía pánico a la docencia, decía, si llego a la docencia no voy a crear. Mira la idea que tenía. Eh, y me encanta la academia. A mí me fascina la academia, o Sim, sea, es como, yo realmente cuando se lo digo eso a los os estudiantes me dois. miran como, estás muy Uhum. loca. De verdad se quedan como en serio y les digo, no, a mí porque realmente es el espacio de laboratorio más delicioso y de Uhum. aprendizaje realmente que puedo tener. O sea, yo aprendo 20 veces más que ellos. Cada vez que debo revisar un tema, encuentro, hace nada estaba haciendo una charla súper cortica de Aristóteles y encontré otras relecturas y fue maravilloso. Dije, no. Y es supuestamente Aristóteles que lo conocemos, pues que ya tenemos una base de él desde el pregrado. Sí, yo creo que en todos los espacios se puede crear y en la docencia sí que creo que todo se va como realmente relacionando y articulando. Yo no sé qué diferencias exactas hayan. Uhum. Yo trato de encontrar las correspondencias,
sobre todo en el ejercicio de crear. Sí, sobre todo en un ejercicio cuando ya estás en un montaje y cuál es el rol que tiene cada uno y cómo lo debe asumir. ¿Sí? Creo que la gran correspondencia que todos en ese ejercicio debemos tener es de qué vamos a hablar y que a todos nos interese. Y ojalá que a todos nos interese y que el que haya tomado la decisión de estar ahí por una decisión económica, que encuentre que le interese también para que la creación surja, ¿sí? Para que la creación a partir del placer y del coqueteo surja, porque cuando te gusta de lo que vas a hablar, el coqueteo aparece el coqueteo con el tema, con el director, con el actor, ¿no? Estamos todos ahí. Eso es como lo que siento que va a aparecer esa pregunta en todos y también debe haber una claridad del rol, ¿sí? Si en un caso si en un montaje soy yo la que va a unir la información, ¿sí? La que va a dirigir, y otro amigo, director, actor, está en ese ejercicio, cada uno va a tener claro su rol, ¿sí? Y hacer los aportes necesarios para que el proyecto surja, como así cuando estás en un proyecto colaborativo en la que a mí también me encanta la horizontalidad. Es difícil, muy difícil de encontrar realmente, lograr ejecutar la horizontalidad, como que no hay diferencias, todos somos creadores y no vamos a hacer no vamos a verticalizar ¿no? El poder de alguna manera, por así decirlo. Pero ahí también deben haber acuerdos, ¿sabes? Como que, y cada uno debe poder poner su pregunta y desarrollar su técnica, porque finalmente, independiente del resultado, pues todos son experiencias en donde terminamos y seguimos desarrollando una técnica que nos interesa. Sí, muchas veces sea la escritura o en la dirección. Yo en la dirección me siento muy, muy incipiente, sí, estoy llena todavía de preguntas y estoy llena de no sé. Y tenía pánico el año pasado de decir no sé, no, pues no sé, porque yo como directora puedo decir también no sé porque es real, sí, y porque entre los dos lo podemos encontrar, entre los 6 lo podemos encontrar, porque si no también sería muy aburrido, ¿no? Eu creio que dentro do teatro, trabalhando com o teatro fronteiriço, deve haver muito essa coisa do colaborativo. Eu tenho observando um pouco do trabalho, tenho já uma trajetória onde participa de como colabora com diferentes espaços. Não comentava sobre a fundação da Maldita Vanidade, mas também tenho passagem por o novo Teatro Fronteiriço do Santo Sinisterra, onde é trabalhado com autores, por exemplo, da Eva Redondo de Madrid, Alberto Tola, que trabalha com nós outros aqui em Barcelona, e como foi a experiência em trabalhar com o novo Teatro Fronteiriço, com esses autores, bueno, Santo Sinisterra, né, assim, pero este projeto especificamente é Cicatrizar, que é sobre as guerras civis, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que todavía estamos en el proceso. Sí, porque Ah, en este momento, te voy a contar más o menos cuál es el estado actual. Los autores españoles escribieron el texto, hicieron como su versión del texto, y los autores colombianos hicimos la versión de cada uno de los textos, ¿no? Por Colombia somos 5, es Johan Belandia, Liliana Montaña, Jonathan Londoño, César Álvarez y yo. Esto estuvo liderado por 2 personas maravillosas. Carolina Vivas, que no puedo dejar nunca de nombrarla, debe estar ahí como ya María. Y el maestro Carlos José Reyes. ¿Sí? Ellos estuvimos bajo la tutoría de ellos, el acompañamiento de ellos. Y ahora estamos en espera de realizar el intercambio de textos para, pues, darnos una retroalimentación de país a país. ¿Sí? Ahí va el proceso, pues estamos todos muy ansiosos de ver cómo va a suceder, sobre todo porque cuando se plantea el proyecto tiene como título Cicatrizar. Y Caro Vivas, pues, que tiene una gran capacidad como de entender a veces las problemáticas
decía, claro, lo que pasa es que nosotros estamos parados en una orilla diferente porque nuestro conflicto sigue vivo, la herida sigue abierta, en carne viva. Entonces, de alguna manera, pues, este intercambio va a ser muy interesante porque bajo esa misma premisa, pues, cada país está en orillas diferentes y seguramente pues saldrán textos con preguntas muy diferentes o no, todavía no sabemos, pero esperemos que sea maravilloso este encuentro. La idea era que viajáramos a España y ellos vinieran, pero pues estuvo la pandemia. La pandemia, pero passará, isto passará. Ojalá que Esperamos que sim. sí, sería Esperamos que maravilloso. sim. Tem que passar, tem que passar. É fácil trabalhar com um senhor, como se chama esse homem? Felipe Botero. Es fácil, es delicioso, es maravilloso. Es maravilloso porque Felipe es es muy dedicado al oficio, tanto como escritor como actor. Como actor, él acaba de trabajar conmigo en La triste vida de Joaquín Florido, que la montamos durante la pandemia. Es un actor muy consciente, está en presente, todo está en presente de entender sus impulsos, de recibir los impulsos del otro. Y es maravilloso. Yo no he compartido escenario con él, pero ya ahora tuve esta experiencia desde que hiciera parte de una obra que yo dirigía, porque ni siquiera puedo decir si yo lo dirigí, ¿sabes? No sé si te ha pasado, pero con él pasa eso, que uno no lo está dirigiendo, uno lo está viendo y como haciéndole preguntas, porque tiene una capacidad de encontrarse con el escenario muy honesta, muy honesta. E ele Y tem um como discurso muito escritor, interessante também, porque é uma pessoa muito. Tem ele tem um pensamento bastante brilhante, não tem umas ideias muito claras, não tem eu sempre tenho a sensação que Felipe Botero tem um entendimento muito amplo do teatro, não? sí, Como ofício, não? y es un gran investigador del teatro, ¿no? Está en ejercicio continuo de comprender este oficio y no comprenderlo solo desde una teoría, sino desde la práctica. Yo con él particularmente también veo que articula muy bien esto de la teoría y la práctica, ¿no? No hace como un conocimiento aislado, sino que realmente está intentando continuamente esa articulación. También se toma un tiempo prudente para su búsqueda. Tiene muy claro qué es su búsqueda, por ejemplo, y a mí eso de cualquier artista me parece maravilloso. Lo hablo mucho también en clases de cuál es la propia búsqueda, ¿no? Porque finalmente por eso creo que estamos haciendo arte, ¿sí? Por las preguntas que en algún momento serán compartidas o las búsquedas de conocimiento que en algún momento serán compartidas, pero hay algo que pulsa en cada uno de nosotros. Deve ser interessante que em um mesmo projeto, que é La Triste Vida de Joaquim Florido, o projeto com a Carolina Vivas, onde está uma figura que é importante do teatro, quer dizer, duas figuras muito importantes do teatro colombiano, que é Carolina Vivas e Felipe Botero, dentro de um projeto. Não, primeiro, me gostaria que tu comentasse sobre a triste vida de Joaquim Florido e um pouco, não, como foi participar desse projeto de La Carolina Vivas, como entrou Felipe Botero, não, também explicasse também como vocês ganharam a beca. Bueno, La triste vida de Joaquín Florido, voy a hacer un contexto antes de que lo necesito, yo lo necesito, casi me voy a alargar, pero yo lo necesito. Tranquila, tenemos tiempo. Yo estudié una maestría en guión cinematográfico, ¿sí? Y estando en la maestría, que fue maravilloso y aprendí mucho, me empezó a suceder algo como escritora, y es que todo esto que yo sentía que era la inspiración en la maestría se me fue. ¿Sabes? Como la idea de escribir fluidamente, porque claro, había mucha técnica. En guión cinematográfico es muy importante la estructura, inicio, medio, fin, los 3 actos. Estábamos sobre la premisa de guión clásico, además. Y había algo en la voz que yo
me perdía, pero bueno, termino esta maestría igual, sigo escribiendo, escribo teatro y escribo mi primera obra de largo aliento. Yo había escrito obras cortas antes y para publicidad y bueno. Y escribo la primera obra de largo aliento, que es para la Clínica de Dramaturgia de Bogotá, y la escribo sobre el formato de guión. Entonces me voy súper juiciosa a hacer storyline, sinopsis, personajes, estructuro toda la obra, ¿no? Y la escribo y es una obra, hoy la leí hace poco, que la envié a algo y dije, no, está muy bien, pero le falta libertad, le falta espacio, le falta respirar a la obra en sí. Y luego a mí, bueno, llega una idea, veo una noticia en un periódico de Buenos Aires, que es un hombre que se va en toalla a tocar al acueducto porque le habían cortado el agua. A mí la anécdota me pareció maravillosa. A mí lo insignificante que se vuelve potencia, siempre, pues me atrae mucho para escribir. Escribo un par de escenas y hasta la Huerta de Dramaturgia abren una convocatoria y participo. Y la Huerta de Dramaturgia es un espacio en donde 12 autores y autoras nos invitan a escribir durante un par de meses. Y encontré en ese espacio una libertad, porque uno mostraba la siembra, el material, Caro lo llama la siembra, y de alguna manera te decía, bueno, ¿y para dónde va el proyecto? Como armativo. Pero esto no medio lo armaba, y eso iba ahí caminando. Y durante el taller lo único que haces es escribir y leer. Y lees y haces análisis tonal, que es de Tavira, lo haces aplicado al texto. Yo nunca había hecho un análisis tonal y a mí eso me estalló la cabeza, o sea, me estalló el cerebro literal. Yo llegaba a la casa y lo quería volver a hacer. O sea, de ese tamaño era como, a mí me empezaron a aparecer escenas, y decía, esto, tuve un gran placer de estar en ese espacio porque recobré esa libertad, por eso necesitaba hacer el contexto de la educación anterior. Y esa libertad para escribir y lo importante que es poder ser libre con técnica, porque la técnica también es maravillosa. ¿Sí? Sí. Luego estuve con Fabio Rubiano en un taller permanente que él hace que tiene también esas dos cosas, libertad y técnica. Y es maravilloso cuando ya la técnica también fluye en la mano un poco. Así te equivoques, uno dice, bueno, no importa, acá va la mano como haciendo lo suyo. Entonces, claro, Florido pues se escribe durante todo el taller, exceptuando la escena final. Escribo la escena final, lo mando a participar en una convocatoria de dramaturgia, gano un premio en ese premio, pues, y luego decido, realmente, yo realmente no pensé que fuera a volver a dirigir, yo había dirigido obras cortas y para publicidad, y Florida apenas la escribí y la finalicé, le dije a Felipe, yo la quiero dirigir. Estaba segurísima que la quería dirigir, o sea, tenía eso ahí. Entonces empecé a armar como el proyecto para buscar apoyos y recursos, armé el equipo, que es bastante grande, y fluyó muy bien, realmente fluyó muy bien. Felipe realmente no iba a estar en la obra. Las cosas del azar son así. Cuando pasamos la convocatoria era otro actor que es mayor, el personaje es mayor, además, Florido, yo le estoy como de 60 años, más o menos, 60 y pico. Y pues Felipe no tiene 60 y pico. Y pues no era la idea de envejecerlo, ni este era como el tipo de teatro que íbamos a hacer. Pero el actor que iba a estar no pudo estar en las becas que presentamos, con las que logramos financiar el proyecto. Y esto fue en 2 días. Entonces yo siempre le decía a Felipe, pues vas tú. Y antes ya le había dicho, hazlo tú. Y él me decía, pues un actor de esa edad. Yo la escribí pensando también en un actor amigo con el que había estado actuando en otra obra. O sea, lo veía y me iba a escribir al taller de Carolina Vivas. Era un poco el ejercicio, ¿no? Entonces, pues nada, feliz, listo, vamos. Y él siempre cuenta también la historia. Yo no iba a ser el actor de esa obra, yo no iba a ser, pero era él. Y es él, o sea, ya cuando todos lo vimos en el escenario, si alguien dudaba por la edad, decían, no, sí es Felipe. Y sobre todo por esta capacidad también de trabajar, ¿no? Y conocía muy bien el proyecto, entonces eso también ayudó muchísimo. Caray. E o projeto sigue, porque é um projeto que começou na pandemia, não?
Sí, pues en este momento estamos en esa gestión. Estamos en esa gestión porque, claro, el proyecto no se hizo pensado para pandemia, ya Uhum, había estado escrito antes. uhum, Se gana en pandemia estos apoyos del Estado. Hay que montarlo porque los apoyos de Estado siempre hay que ejecutarlos anualmente. Entonces uhum, la montamos y lo que hicimos fue asociarnos con un teatro que tenía ya toda la plataforma para presentarlo virtualmente, uhum, que fue con el Teatro Nacional. Entonces logramos hacer 4 funciones presenciales, uhum. logramos que fuera público en diciembre. Esto fue una locura porque el primer día fueron 8, el segundo 16 y el tercer día fueron 50 y luego logramos 80, o sea, fue como subiendo el Foi subindo. público de a poco. Mm, el mes pasado terminamos las presentaciones virtuales, que es la experiencia más extraña que cualquier persona de teatro puede tener, porque estás en función, pero estás viendo televisión o leyendo o comiendo y se termina la función y pues no viste a nadie que salió, ¿no? Es Ah, como que, y de pronto recibes un mensaje como, ay, los vi ayer, sí, los vi mientras estaba haciendo tal cosa, ¿no? Como que la uhum. experiencia es completamente diferente, extraña, es, sí, yo todavía no la logro definir, pero ahí estuvimos y ahora vamos a estar en el Festival de Bogotá también virtual Uhum. y estamos buscando ya la manera realmente de hacerlo presencial porque pues, se montó con todas las expectativas para ir a sala. Atualmente, as salas em Colômbia estão funcionando com uma com um número determinado de público, de Sí, quantos por cento, o porcentagem, 35%, de 5%. É que cinco. esse é um dos impactos da pandemia sobre o teatro, né, a ola do streaming e outros o impacto econômico. Não me gostaria de perguntar primeiro essa experiência com a triste vida de Joaquim Florido em streaming. Como tu, como docente, como diretora, como dramaturga, eh, analisa este boom do streaming, porque pensamos, hasta 2 dias, creio que era impossível pensar que os colegas do teatro soltaria ao streaming, porque há 30 anos da revolução tecnológica, né? E o teatro sempre se ha estado ao margem, né? E com a pandemia, o streaming foi uma espécie de la vedette, ¿no? ¿Cómo analiza este movimiento? Ahí todavía también estoy con mis preguntas y mis sentires al respecto. Primero porque me parece muy difícil ver teatro realmente, Uhum, pues la experiencia del convivio, ¿no? uhum, De la relación entre público y creador, pues es vital, es la vida del teatro. Sin embargo, creo que esta experiencia sí ha potenciado cosas en los lenguajes teatrales, pero que no necesariamente nos tenemos que quedar en lo uhum, virtual. A lo que voy es, nos ha hecho preguntarnos sobre el manejo de las tecnologías, uhum, ¿sí? Nos ha hecho preguntarnos sobre la interdisciplinariedad, uhum, ¿sí? He visto proyectos preciosos de teatro ilustrado, por ejemplo, o de conciertos ilustrados. uhum, ¿Sí? Ahora una chica acá que es de Manizales, de la ciudad de Manizales, se llama La Muchacha. Toca música popular, bastante contestataria, preciosa, uhum, preciosa y honesta, diciente. Hizo un concierto ilustrado y la ilustración también era en vivo, unas pocas personas. Mm, a mí esa relación me gusta y me parece necesaria. Y con mis estudiantes ahora estamos haciendo experiencias en video que uhum, no necesariamente tienen que tener las mismas características de la teatralidad, ¿sí? uhum, Porque
porque el audiovisual, finalmente estás en una pantalla, es audiovisual, y el audiovisual cuenta a través de la imagen cosas que ya la palabra no necesita. O sea, es que la premisa para mí en eso es tan clara, y pues estudié fue guión, entonces como que siempre estoy con eso ahí. Y eso los ha obligado a una búsqueda de la imagen, de contemplar, de entender la sonoridad, ¿sí? En donde quizás el cuerpo pues aparece de otra manera, ¿sí? En donde puedes hacer un primer plano de cualquier lugar de tu cuerpo, y con eso contar mucho más que si entras en unos lenguajes corporales, teatrales o escénicos, para que ampliemos el término, que realmente son escénicos. Entonces a mí me llama la atención esa relación con los nuevos, con otros lenguajes, y cómo eso hace que ambas disciplinas crezcan, ¿sí? Me llama, me parece importante el nivel de exigencia que está obligando al creador en cuanto a tener su material audiovisual, por ejemplo, de sus obras, que antes era como que lo vamos a tener para enviar a festivales, y el de los festivales saben que el video va a estar en un máster, ¿no? Como que esos dos lenguajes empiecen a caminar juntos, y que hace rato están caminando juntos. La teatralidad, David Lynch es teatral, y en su último cortometraje es completamente teatral. Paul Thomas Anderson hizo un corto que se llama Anima, y es danza, ¿sí? Michel Gondry tiene una gran teatralidad. Hay tantos cineastas que han apostado a utilizar elementos teatrales, y que el teatro también es interesante que esté diciendo, bueno, ¿cómo pienso el lenguaje? ¿Cómo nos pensamos en el lenguaje audiovisual? No sé cómo sea en España. Yo a veces, y eso también son reflexiones de pandemia, porque no tengo ni idea si son ciertas o son solo mías, pero yo muchas veces he creído que nos hemos alejado de relacionarnos con otros medios. Sí. Bastante, estávamos muy, no existía la tecnología para el teatro, ¿no? No. A nível de aplicativo, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, la gente es los que hacen teatro y hacen cine, ¿no? Y los actores son los que viajan más entre las dos, ¿sabes? Como que viajamos, pues, entre ambos. Uma película com a atriz Nicole Kidman, que foi gravada dentro de uma grande nave, pero gravado como um espaço cênico. Dogville. Dogville, exatamente. Dogville. Dogville. Es teatro. He visto algumas companhias de teatro que trabalham em espaços não convencionais, utilizar o técnico dentro da cena para gravar próximo do ator, várias tomas em direto e com público dentro do teatro. Yo vi uno así en Brasil. Sí. Y de una versión de Las Tres Hermanas. No sé si estamos, de pronto puede ser la misma. No, porque no, he visto una companhia australiana e outra que agora não recordo. Esta buscarei, agora não recordo. E para mim foi alucinante, porque é o teatro gravado na italiana ou grego, é muito cansativo, é muito difícil de ver na pantalla. Pero depois he visto resultado muito interessante e um diretor aqui de Zaragoza, desde ver se recordo o apelido deste homem, eu não recordo, em o Diário ao País, isso na reflexão que talvez com a chegada do streaming o formato do teatro tendría que cambiar. Claro, pero mira, esa experiencia me hiciste recordar una y que la recuerdo con mucho cariño. En el 2015 estábamos en un festival en Brasil y vimos una versión de Tres Hermanas. Entonces mira cómo era, las 13, estaban los personajes de Las Tres Hermanas y los camarógrafos eran los personajes masculinos. Hostia. Siempre había una cámara siguiéndolas, pero nunca la teatralidad, no te sentías
viendo una obra que estaba siendo grabada, sino que funcionaba perfectamente así. Sí. Y los o sea, Bershinin, Cooligan, todos los personajes masculinos eran las cámaras y las seguían y ellas los trataban no como una cámara, sino como un personaje. Cuando salimos del teatro, salimos del edificio y bajamos al primer piso, nos damos cuenta que hay otro público que estaba en el piso de abajo o arriba, yo no sé, viendo la obra. La obra, hostia, qué bien. Viendo la filmación de la obra en vivo, ¿no? Entonces la experiencia es brutal. Es Entonces, brutal. yo no pude ver la otra porque el otro día nos regresábamos ya para Colombia, entonces nos quedamos. Pero de esas cosas que te estallan, a mí esas cosas me estallan el cerebro. Realmente digo Claro. esto. Y la creadora era una mujer. Aquí Hostia, es hablando increíble. de mujeres, era una directora de cine mujer. Hostia, es brutal. E me pergunto, os, porque é lógico que muitos companheiros, muitos colegas que têm uma ideia de que o streaming passará depois que as salas de teatro tornem ao público 100%. E eu creio que não. Creio que o streaming, como tu havia colocado, creio que a partir de agora as obras de teatro estarão disponíveis em streaming, estarão disponíveis em YouTube, estarão disponíveis para o público. E, ademais, eu creio que o streaming ha venido para quedar. Eu creio que utilizaremos muito o streaming dentro do teatro. Não sei como quedará, será mais uma disciplina, não? Pero creio que o streaming ha venido para quedar em el teatro. Yo no sabría todavía cómo. Yo estoy ansiosa por ver qué va a pasar. De eso sí estoy completamente segura porque los jóvenes que están iniciando su carrera la están iniciando con estas bases. Exactamente. Y realmente ellos son los que están ya construyendo ese camino que nosotros estamos haciendo súper rápido, ¿sabes? Ellos están llegando ya con eso, perdiéndose de otras cosas que después van a conseguir, o sea, ahí también de un vuelco, ¿no? Porque también los estamos invitando a pensar diferente y a salir de la contingencia también de alguna manera. Entonces yo todavía no sé cómo sucederá, ¿sabes? Todavía digo, porque hay experiencias que me llaman mucho la atención, hay cosas que digo me llaman realmente la atención. Sí te debo confesar, todavía me cuesta ver una obra completa. Sé que cuando la gente entra a ver nuestra obra, nos dice, todavía sé que no la ven ahí sentados como yo quisiera, ¿no? Como que me gustaría poder clavar a la gente en la silla. Que es algo presencial. Como que realmente pero cómo lograrlo en streaming también, que realmente se los robe por un segundo. O sea, es que a mí esto del teatro me parece tan bonito que te roba una hora, o te la regalas y amplías la vida, pero que te hace estar ahí. ¿No? Creo que es el gran reto, o pues ya habremos perdido esto y habrá que acostumbrarse. Hablamos de streaming, ¿no? Que es uno de los impactos y novedad dentro del teatro con la pandemia, é o impacto econômico nas salas, como em Bogotá, como se ha sentido muito as salas que estão cerrando, as salas estão conseguindo sobreviver a este impacto, a precariedade que é um tema quase que eterno dentro do nosso coletivo, está mais precário. ¿Cómo está funcionando? La situación es dura y es preocupante a ver, la situación yo creo que es preocupante para las salas. Se han cerrado varias salas. A mí especialmente me dolió una sala que acababa de cambiarse de casa. Es la Casa del Silencio de Juan Carlos Agudelo. Ellos acababan de abrir un nuevo espacio con mejores condiciones y inició la pandemia. Y no hubo nada que hacer y es un teatro, es un espacio además con un gran recorrido y una búsqueda, un laboratorio. Y hacían
han venido cerrando varias salas grandes, salas que suponías que tenían un músculo financiero que podía soportar más. Hay otras salas que se las han ingeniado muy bien para armar una parrilla atractiva, tanto de talleres como de obras, o realizaron podcasts y se asociaron como con productoras, ¿sí? con otras entidades y permitieron y antes crecieron. Porque es otro fenómeno también de la pandemia, ¿no? Que no está sucediendo solo en nuestro gremio. Hay cosas que crecieron y florecieron de una manera que bueno, era. ¿Sí? Ahí solamente te toca decir, ok. Entonces creo que la situación de las salas es muy preocupante, pero también la situación ya personal, individual de los actores y actrices. En general, todavía hay mucha preocupación, todavía hay un panorama muy desierto, porque claramente el trabajo disminuyó en un 50-60%. Final del año pasado, una ola de mucho trabajo porque el ministerio pues sacaron unas convocatorias en audiovisual, el MINTIC, y esto permitió pues de alguna manera que toda la quietud del año pues se manifestara ya como en ejercicios creativos, cinematográficos, audiovisuales. Sin embargo, la sentí ahora, volvió ahora. Cosas que no me alegran, pero que pienso que le hacen bien a todos nosotros los artistas, es que de alguna manera también obligó a esto que tú empezaste a decirme al inicio, como somos creadores, directores, dramaturgos, ¿no? Muchos y actores y actrices se volcaron al ejercicio de la escritura, ¿sabes? Y empezaron y ya están haciéndolo, ¿no? Y ya están dirigiendo y están ahí. Entonces digo, siempre pensaré que entre más seamos, más crece el gremio. Sí. Y más buscamos formas reales de sostenernos y de financiarnos, ¿no? Que ese pensamiento de que seamos unos pocos, no seamos todos. Vamos todos. A mí la idea del multirol en un proyecto siempre me ha encantado, nunca la he logrado, pero decir como puedo ser productora y actriz, sí, como de seamos todos el motor, ¿no? Y creo que eso ha venido pasando, pero sí hay situaciones complicadas y no se tienen por qué negar, y hay situaciones de actores complicadas, de gente cercana que lleva un año sin trabajar. Sí, aquí también. Y pues sí hay unos apoyos estatales, pero no son suficientes. Claramente nunca va a ser suficiente, y bueno, y más en un país como Colombia, pues que ya me imagino que conocerás un poco nuestra situación política actual, de corrupción. Entonces ahí, bueno, seguir, porque eso sí, soy de ese pensamiento, hay que seguir y encontrar el camino y seguir y buscar, generar para salir adelante. Tu consegue obter pouco assim uma ideia de curto ou médio ou mediano prazo do que passará com a criação cênica, quando dizem que o efeito da pandemia irá um pouco para largo, não sei se está o ano que vem, né? Eu tu consegue ver um pouco por onde vão os tiros da criação, com todos esses câmbios, movimento, impacto econômico, streaming. Vai haver uma renovação também, porque o que passa quando há uma crise muito forte, muitas pessoas abandonam o barco pelas condições, pela precariedade, mas vem sempre uma avalanche de novas propostas, seja de um coletivo mais jovem ou de pessoas que se reinventam, não? Pero a realidade é que estamos aún dentro de ese tsunami, ¿no? Sí, pues yo creo que tú das muchas luces. Está lo primero, que es el streaming, que realmente creo que de ahí no vamos a salir. Es decir, con eso vamos a seguir. Y los jóvenes creadores le van a apostar a eso. Un estudiante acaba de montar su obra, y su primera obra montada es grabada y está muy bien hecha, ¿no? Y sí, novedad.
y la ilustró completamente como si fuera un ilustrador. O sea, es una cosa que uno dice, ya esta es su primera obra y va así, es que eso es, ahí hay un camino, pero hay otro que a mí me llama mucho la atención, todas las acciones que ya han iniciado y que vamos a seguir haciendo, que se toman en la ciudad, que encuentran otros caminos para volver a traer un poco ese presente, ¿no? Lo que está pasando en Girona, yo no lo he podido ver y tengo unas ganas en el Festival Off, que es esta pieza en el supermercado, ¿sí? Que es una obra de teatro que sucede en el supermercado. Oh, que Mm, interessante. Está Eso muy está en el bien. Festival de Girona, en el Off. Mm, Mm, Yo no lo tengo por ahí un artículo, ahora te lo mando. ujú, Hay una compañera de la universidad que se llama Eloísa Jaramillo, que ujú. trabaja con biodanza, y ella me contó una experiencia que ellos están haciendo y me pareció maravillosa. Eh, y es que hacen caminatas Hostia. leyendo así, van leyendo y van caminando por la ciudad. Yo hace 2 días fui al Teatro Colón acá, que es un teatro clásico y portentoso de Bogotá, precioso, que lo restauraron. Y el teatro, y yo nunca había una experiencia mmm, multimedia de alguna, Ujú. sí, por darle un nombre, y estuve en el teatro y solamente por 3 minutos hubo alguien en el escenario, y estuve 40 minutos viendo Hostia. videos, viendo un mapping que se extendía hasta el cielo del teatro, que pues que era como casi un 360, bueno, no alcanzaba el suelo, entonces esto vendría a ser un 180, pero que trataba de tomarse todo el entorno. Y en el escenario estuvo un bailarín 5 minutos de los 40, Hostia. ¿sabes? O Isso é sea, muito como, interessante poder ver. y fuimos pocos, el 35% de aforo. Entonces, a mí esas experiencias que combinan, esas experiencias que van a ser más individuales, ¿sí? Ese teatro que, esas artes escénicas que van a aparecer más fugazmente, mm, menos decorado. Uhum. ¿Sí? Como volver, como casi un inicio de la simpleza, del carromato de feria, pues, de, de, del viaje, del transcurrir, porque yo creo que eso también va a pasar. Como el streaming ya se va a quedar, Uhum. esto también va a ser un impulso para hacer, y ya he visto un par y le sigo mucho la pista, porque ahí yo me quedaría viendo un rato. ¿Sí? Yo una experiencia de esas siempre me quedaré como cuando yo estuve un tiempo en Buenos Aires. Y la primera vez que fui a teatro en PH, en casa, a mí eso fue maravilloso. Yo decía, Isso é pues, fantástico. o cuando en Buenos Aires también, ¿qué pasa? Que acá ya lo están haciendo y también lo están haciendo restaurantes que quebraron y es restaurante en casa. Entonces vengan a invitar, hagan sus reservas, son 6 comensales. Isso é Yo creo que van a fantástico. empezar las experiencias a cerrarse, a estar ahí. Yo ahí le veo una gran Vão potencia. se consolidando nossas experiências. A mí me encantaría Isso seria fantástico. pensar por ahí ya lo próximo, si hago algo escénico, pues, ya aún no lo sé, pues seguiré como moviendo Florido, pero pensaría en cosas así. Me da ganas de hacer ese. Sim, estou trabalhando com desenvolvendo um projeto agora, que é a morte de Hércules, onde hablamos sobre discutimos sobre a morte da masculinidade, donde Fantástico es una obra. tema, ¿Ah? Sí, qué tema tan fantástico. porque estamos discutindo sobre esse tema de gênero, todo o tema de esta frase ocupar, não? As mulheres novos espaços, não? Questionarmos, não? As denúncias de acoso, tudo isso tem a sensação que não nos morramos muito, os homens, teremos sempre um pouco, vamos na defensiva, tipo, ou dizemos que giramos para outro lado, ou entramos nas redes sociais para poder também acusar também, não? O que está acusado, não? Nos unimos à Inquisição, pero creio que temos que fazer uma reflexão honesta sobre isto. Temos que ser porque para nós era normal. Agora se habla, por exemplo, aqui em Barcelona, no estudo teatro,
os alunos denunciaram acoso moral e sexual de professores, alunos jovens. Não? Isso, minha geração, por exemplo, era muito normal, estava normalizado. O professor podia te destruir, tu tinha que ir ao lavabo, limpar a cara e volver e montar a cena de maneira perfeita. Não? Tinha que ter um equilíbrio emocional. Não? Pero isso estava muito normalizado. Com essa nova geração, não. Então, temos que repensar o que para nós outros está normalizado, está aqui dentro da nossa estrutura, como dialogar com este novo pensamento, com este novo lugar, com este novo território, e quais são as linhas rojas que nós outros tampouco temos claro, não sabemos. E temos que discutir. De alguma maneira, tenho a sensação que os jovens nos estão educando, pelo menos a sensação. E esta obra, a estrutura dela é um pouco isso, mesclamos imagens, que nos apetece colocar um pouco streaming, não sabemos muito, mas não será uma obra de teatro convencional. Maravilloso, y sobre todo me parece maravilloso la conversación que están planteando, porque la manera para mí de entrar es entrar a la conversación, con todo lo que implica tener la conversación. Eu participei com a diretora, que ela tem uma sensibilidade muito interessante, que ela um círculo assim, estávamos todos muito animados, não sei o quê, assim de um estalho ela colocou, vós outros quando eram pequenos, todos nós outros quando somos pequenos, acusamos, herimos algum colega. Vocês alguma vez que trabalham com teatro, pensam teatro, alguma vez pararam para pensar se lá de trás, aí algum colega do cole que vós outros acusaram, fizeram bullying, colocaram um mote lá da chica que é mais gordita, o tipo que é mais barrito, o outro que é negro, o outro não sei o quê. Foi um silêncio, e houve uma catarse de pessoas chorando, uma catarse de pessoas pensando que, cara, hacemos isto, não? E foi uma catarse, e eu me encontrei com uma colega que eu havia escondido um álbum, que havia na época um grupo chamado Los Menudos, que eram porto-riquenhos, que era a banda do Rick Martin, e as chicas choravam, elas completamente enamoradas por... E eu, isso na putada com uma colega, eu me quedei tão mal, quer dizer, se não encontro essa chica, eu não sei, não me perdonarei, não? Então, eu penso que esses exercícios são muito importantes. Es todo en este momento, es la conversación. Y ahora que yo te hablaba que hablábamos del ejercicio femenino, de cómo se da, va a suceder porque va a suceder de muchas maneras. Sí, va a suceder desde el acto, desde la acción directa que es violenta, de necesito y quiero ya mi espacio, ya me lo das. ¿Sí? Desde no lo hagas más, o también va a suceder desde abrirlo, ¿no? De quienes vamos y todos vamos a conversar igual, pero debemos entrar allí, debemos dejar de, pues no debemos, uno no debe hacer nada, pero qué bueno que quisiéramos entrar en esa discusión realmente con lo que viene, porque lo que viene es aprendizaje. Porque seamos honestos, que os homens temos que ser honestos. Temos que ser honestos. Eu me quedo muito apenado pensando em aquelas atrizes que hoje têm 60, 70 anos, que ademais dos maltratos que devem haver recebido dentro do Grêmio, e elas socialmente não eram bem, era mal vista que estas mulheres. Y aparte que, a ver, yo de verdad estoy en esto en un ejercicio que lo trato de entender, trato de leer también literatura al respecto. Yo sí creo que la pulsión creativa femenina funciona diferente, opera diferente. Opera diferente cómo construimos la narrativa, por ejemplo. Muy diferente, muy diferente. Cómo se construye la narrativa, ¿no? Opera diferente desde... Pues esto lo hablo como con dramaturgas y dramaturgos que muchas veces uno encuentra pocas obras con personajes femeninos poderosos, o normalmente 5 hombres, una mujer. Sí, a veces están en Facebook, hay una obra para 4 mujeres y claro que las hay, no estoy diciendo que no las haya, pero incluso las mujeres hacemos eso un poco. No se trata que ahora todos vamos a escribir sobre mujeres, tampoco se trata de eso porque también entonces estaríamos, no sé si errando, pero
no estaríamos tampoco ahí mediando las fuerzas, pero que estamos buscando abrir el espacio y yo hace poco estaba en una clínica de escritores y un amigo, muy amigo además, dice, ay, es que María, es que tu escritura es como femenina, ¿no? Y era un texto además muy personal y está muy narrativo, yo estoy coqueteando con la narrativa, estoy leyendo ahora solo mujeres colombianas que están escribiendo narrativa, porque quiero conocer, incluso quiero quiero ver cómo crece la biblioteca de mujeres, además, bueno, mis cosas ahí ya. Es importante, muy Y, importante. y mi amigo me dice, como María, en el viaje del escritor hay un capítulo en donde hablan de la escritura femenina. Y él, si escucha eso, se va a reír, porque no he Sí. hablado con él de eso. Le digo, ¿dónde? Y me dice, sí, en tal capítulo. Y yo fui, busqué y le dije, escribí, oye, no, no lo encuentro. Y me manda una pantallazo, ¿no? Y más o menos lo que Bober hace es, la escritura femenina es en espiral, punto. Y sigue, Não, sim. todo el mundo que venía. Y yo, ok. Ok. Yo que reacciono súper tarde a todo después, ok, dije, de verdad, hay que pensar, o sea, es claro que lo incluyó, pero es que era una línea. Una Sí, linha. es significativo en la narrativa en general y no la narrativa que hagamos como ficción, en la narrativa social. Tem, Y es, outro dia um amigo comentou, porque ele é obsessionado por Bukowski, isso com que ele fosse também buscar pela necessidade de toda a reflexão sobre o tema feminino. Onde estavam as mulheres desta geração Beat? E há mulheres na geração Beat. O tema é que elas foram muito acusadas, acusada pela sociedade. mira, por E ejemplo, esta que estoy leyendo. a Anya é da geração Beat? Creo que sí, tengo Hostia, que averiguar bien, apenas la acabo de conocer. 1950 e pico, 40. Ella nació del 40 y este libro es del 60 y pico. Deve ser a Pues generação de no, Bukowski, sim, sim. es Sim, de la sim. generación y De esta Bukowski. chica, este libro va sobre el aborto. Hostia puta. Es, y lo llama el acontecimiento, ¿no? Entonces, Hostia. yo también creo que hay, y ahorita hace poco una escritora, la que se ganó el Alfaguara en Colombia, Pilar Quintana, Revi... mmm, dijo que hubiera sido feliz si hubiera como podido conocer escritoras desde el inicio Sim, y no haber muito. estado solo relacionado con Gabriel García Márquez. E, Lo dijo mejor de lo que yo te estoy diciendo, e, pero e seria interessante poder revisitar personagens como Medeia, por revisitar, por exemplo, a Nora de Casa de Munheca. Creio que qual é a mirada feminina sobre esses personagens? Porque Nora está num sobre Nora, contexto social muito complicado, Nora. Não? claro, É, yo alguna vez hice, yo te voy a hacer una confesión. Yo, por ejemplo, una vez en un programa que teníamos que se llamaba Dramaturgia en Evidencia, hablamos de obras de teatro, hablamos sobre Yerma y yo Hostia, no podía leer duríssimo. Yerma. Yo no podía leer Yerma, me da durísimo. O sea, yo, pero ¿por qué? Ah, claro, por momentos también, y pues más joven, a veces leía las cosas fuera del contexto. ¿Sí? Y yo creo que sí los personajes obedecen al contexto, ¿no? A Eu la creio que temos construcción que del contexto y que ahí hay una búsqueda mm, y que Nora pues reivindica un poco también con su decisión Nora é la, la, fantástica. posición, la posición actual, que claro, para mí debería ser más fuerte todavía en Claro. este contexto actual, ¿sí? En este contexto actual, a pesar de todo lo que sé y leí porque Tennessee Williams decidió que Blanche al final se la llevaban. Yo vivo Ah, furioso con el isso é final, brutal. ¿no? ¿Sabes? Vivo furioso soy. Yo solo amo la obra, ¿no? Hum. Pero yo solo la quiero montar y cambiarle el final. Todo el mundo, pero ¿cómo le vas a Yo le De, quiero cambiar el final porque ella no estaba loca. O sea, é, yo siempre les digo a todos, no estaba loca. exatamente. Y Exatamente. tengo mis teorías que, pues no, que era una mujer libre pensante, pero bueno, ya después vienen todos, sí, eres alcohólica, se metía con peladitos de 14 años, ¿no? Pues es fantástico lo que hace Tennessee Williams allí. Ou uma mulher muito adelante de seu tempo. Por exemplo, Claro, há poucos anos, nós víamos homens de 60 anos com chicas de 20, 25. E por que uma mulher de 60 anos não pode ter nenhum noivo de 25?
Y ¿no? además es una mujer, de las cosas que yo agradezco más de ese texto, no es la belleza de Blanche, no es que se tomen unos tragos y sea Es mágica, increíble. no que atraiga, yo lo que más agradezco de ese texto es la conciencia que tiene del maltrato hacia su hermano. Muchísimo. Eso es En brutal. ella, ella está consciente y a mí eso me parece un de paso, me parece brillante ese espacio que le da y algún día la voy a reescribir. Yo tengo ganas de hacerle alguna vez una adaptación Yo dándole creo la que vuelta a ciertas cosas. Eu creio que é incrível esse personagem. Outras também que deveria ser revisada pelas mulheres diretoras dramaturgas são as três irmãs de Chekhov. Eu creio que essas três personagens são geniais. Eu creio que seriam três mulheres. Hoje seria uma executiva, outra seria talvez uma vegana com consciência da natureza, outra que fuma su porrito, que é intelectual, não sei. Creio que se cambiaria muito a imagem desses três personagens. Sí, de acuerdo también con eso. Claro que Y de sim. acuerdo con revisarlas, con traer y con seguir creando personajes, porque yo también con la idea del empoderamiento, ¿no? Entonces el empoderamiento son tacones, no sé si un empoderamiento se va a poner, por ejemplo, no, ¿sabes? O sea, como realmente revisar esas ideas del poder, sobre todo a mí también me parece, porque entonces a veces siento que las narrativas caen de pronto en lo contrario, ¿no? Entonces, mujer poderosa, acá está sucediendo un poco en el audiovisual, mujer poderosa, traqueta, ¿no? Narcotraficante. Es como, ok, interesante que toque esse espacio, pero hay otros Porque, ejercicios del porque poder. o tema do empoderamento é muito, creio que interessante desse atual feminismo é que sigue ali a Camille Paglia, muito dura, a Angela Davis com seu pensamento também ali, pero há uma diversidade de pensamento brutal. Creio que é para que está o sombreiro. Há muitos feminismos, isso é muito interessante. Isso é Y muito todos interessante. deberíamos poder estar en la conversación con lo trans, con la diversidad, Sim. y no hay que saberlo hoy. Yo a veces siento que somos muy acelerados, que nos piden ser muy acelerados en nuestra construcción del pensamiento, ¿no? Como decide ya que pinta. É que nós estamos. É, Dame tiempo que entiendo. Yo necesito entender por qué soy de otra generación, sim. necesito también entender porque, por ejemplo, pues sí, yo construyo despacio. Dame tiempo, yo te doy una opinión. Ahorita quizás no pueda, Sim. pero sí sé que quiero ser parte de todas las conversaciones posibles. É que essa sociedade que estamos nos exige que tenhamos que nos posicionar sobre tudo e pensamos, espera, não, é que não sabemos tudo. É que No, es que não sería, es temos na opinião, imposible. não temos na opinião sobre tudo, não? Uy, E tá y a con el cultura nivel do de cancelar. información que llega, ni siquiera podemos revisar toda la información. Imagínate ahora Exato. para revisarla y construir un pensamiento acerca de, o sea, hay cosas que pasan y uno apenas está, ¿no? Es un ritmo bien alto. Por eso yo de alguna manera cuando empezamos esta conversación te decía, sí, yo debo confesar a mí que la pandemia haya bajado el ritmo a una personalidad como la mía le hace mucho bien, porque yo É soy fantástico. de un ritmo que necesita espacio y tiempo. Y así me gusta también crear con espacio y con tiempo de experimentar y reflexionar. Fantástico. Maria Adelaida Palacios, muitíssimas graças por seu tempo aqui conosco nessa charla. Muitíssimas graças por tua participação. E foi uma charla muito agradável. Foi muito interessante poder escutar tuas ideias, tus projetos, tuas propostas. Me gusta muito essa ideia eu sou também assim, tocar várias teclas, não? E isso me anima muitíssimo com relação ao teatro, porque creio que o futuro do teatro será este, não? Dessas dramaturgas que são diretoras, que são escritoras, que são docentes, que são gestoras, que são atrizes, e creio que o teatro tem um caminho muito largo, tem um futuro Así muito sea, largo. para todos y para todas. Que sea bien largo. Muitíssimas graças. A ti, Clever. La pasé muy bien. Vale, Gracias, perfeito. gracias por esta